No deberías haber venido. Te invitamos por lástima. Me soltó mi nuera en plena boda con mi hijo. Yo solo esbocé una sonrisa amarga, ya lo presentía. Hice una seña a la organizadora y de inmediato un video comenzó a reproducirse en la pantalla gigante. La víbora chilló de rabia. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y dime desde qué ciudad me estás viendo. Así sabré hasta dónde ha llegado mi voz. Mi nombre es Rosa, y esta es la historia de cómo una simple frase cambió mi vida para siempre. El día de la boda de mi hijo Álvaro amaneció como cualquier jornada especial. Me levanté temprano, planché mi único vestido elegante, uno azul marino, y dediqué más tiempo del habitual a arreglar mi cabello. Llevaba meses esperando este momento. Álvaro, mi único hijo, al fin se casaba después de 3 años de noviazgo con Lucía. Siempre tuve mis dudas respecto a ella. Algo en su sonrisa demasiado ensayada, en la manera calculada en que actuaba frente a mi hijo, y cómo cambiaba cuando nos quedábamos a solas. Pero él estaba ilusionado, y yo había aprendido a guardarme mis opiniones. La ceremonia se celebró en uno de los salones más exclusivos de la ciudad. Al llegar no pude evitar un pellizco de tristeza. Yo había pagado la mitad de esa boda con los ahorros de toda mi vida, dinero que junté a base de dobles turnos como enfermera durante años. Álvaro nunca lo supo. Se lo entregué como si fuera un regalo, sin confesarle el sacrificio. Lucía brillaba con su vestido de seda blanca, que costaba más de lo que yo ganaba en medio año. Sus padres, una familia de abolengo, me saludaron con una cortesía distante. Yo era la viuda enfermera que había criado sola a su hijo, tras ser abandonada, cuando él apenas tenía 8 años. Durante la misa sentí las miradas, los susurros disimulados. Me habían colocado en la 3ª fila, no en la primera, como dicta la tradición para la madre del novio. Lucía había insistido en que la primera fila era solo para la familia inmediata, excluyéndome como si no lo fuera. Tras la ceremonia, mientras todos se dirigían al banquete, ella se acercó a mí. Su sonrisa angelical seguía intacta, pero en los ojos se le encendía otro brillo. «Rosa», me dijo con voz melosa, pero lo bastante fuerte para que otros escucharan. «Necesito hablar contigo un instante». Me tomó del brazo con más fuerza de la necesaria y me llevó hacia un rincón del pasillo. Varios invitados nos siguieron con la mirada, oliendo el drama. «Quería agradecerte que vinieras hoy», continuó ahora con un tono condescendiente que me heló por dentro. «Sé que para alguien como tú debe ser incómodo estar en un sitio tan elegante». Sentí que me faltaba el aire. Alguien como yo, Lucía, se inclinó apenas su sonrisa, volviéndose cruel. «No finjas, Rosa. Todos sabemos que no encajas aquí. Álvaro y yo lo discutimos mucho antes de invitarte». Las palabras que siguieron me quedaron marcadas como hierro caliente. «Al final decidimos que sería cruel dejarte fuera. Después de todo, eres su madre. Pero seamos honestas, no deberías haber venido. Te invitamos por pena». El mundo se detuvo. Fue como si me abofeteara frente a todos. Los invitados que alcanzaron a escuchar murmuraban, algunos sorprendidos, otros con lástima en la mirada. Durante un instante, solo pude quedarme ahí de pie, sintiendo cómo la humillación me atravesaba entera. Lucía y he elegido el día más importante de mi hijo para destrozarme emocionalmente, y lo había hecho delante de testigos. Pero algo cambió dentro de mí. En lugar de las lágrimas que esperaba, sentí una calma helada instalarse en mi pecho. Una sonrisa lenta se dibujó en mi rostro, y por primera vez en 3 años vi vacilar su expresión. «Gracias por ser tan honesta conmigo, Lucía», respondí con voz serena, hasta para mí sorprendente.
Aprecio la sinceridad. Me di la vuelta y caminé hacia el salón principal dejando a mi nuera desconcertada. Los invitados me observaban con curiosidad y compasión, pero yo mantuve la cabeza erguida. Una vez dentro busqué a la coordinadora Marisol, quien había trabajado conmigo en la preparación de la boda. Marisol sabía que yo había cubierto buena parte de los gastos, aunque Álvaro pensaba que ese dinero provenía de una supuesta herencia que inventé para no herir su orgullo. «Marisol», le susurré, «¿está todo listo para la sorpresa de la que hablamos?» Ella sintió con profesionalidad, aunque un brillo curioso se encendió en sus ojos. «Todo está preparado, señora Rosa. ¿Está segura de querer seguir adelante?» Miré hacia donde posaban Álvaro y Lucía, para las fotos ella colgada de su brazo, como un adorno perfecto. Mi hijo se veía enamorado, feliz en su inocencia. Por un momento dudé. Tenía derecho a hacerlo. Entonces recordé sus palabras. «Te invitamos por pena». Recordé cada desplante de los últimos 3 años. Cada vez que me hizo sentir invisible, cada ocasión en que manipuló para alejarme de mi hijo. «Sí», le dije a Marisol con decisión renovada. «Estoy completamente segura». Ella asintió y se dirigió al área técnica. Yo regresé a mi mesa, no a la principal, claro, y esperé. El corazón me latía fuerte, pero mis manos permanecían firmes. Los invitados se acomodaron en sus asientos. Álvaro se levantó para dar su discurso de agradecimiento, tomando el micrófono con emoción evidente. Habló de amor, de nuevos comienzos de la familia. Lucía sonreía radiante a su lado, recibiendo los aplausos como si fueran suyos por derecho. Cuando mi hijo terminó, yo me levanté despacio. El salón quedó en silencio absoluto. No era común que la madre del novio hablara en la recepción. «Perdonen la interrupción», dije con voz firme y serena, «pero yo también tengo algo que compartir con todos ustedes». Álvaro me miró sorprendido, aunque seguía sonriendo. Lucía, en cambio, comenzó a mostrar una expresión de alarma creciente. Hice una seña discreta hacia Marisol, quien entendió de inmediato. «He preparado un pequeño video», añadí con calma, «algo especial para los novios y para todos los presentes». Las pantallas del salón se encendieron y el audio comenzó a resonar. Lo que sucedió a continuación cambiaría todo para siempre. El aire se volvió espeso, cargado de tensión cuando la primera imagen apareció en la pantalla. Yo sabía que ya no había vuelta atrás. La primera imagen parecía inofensiva, una fotografía de Álvaro y Lucía en su primer aniversario de novios. Los invitados sonrieron esperando un típico video emotivo de boda. Pero yo conocía lo que vendría después. «Este es un homenaje especial al amor verdadero», anuncié con voz proyectada, «y a la importancia de conocer realmente a la persona con la que planeas compartir tu vida». Álvaro me devolvía una sonrisa cariñosa, sin sospechar lo que estaba por revelarse. Pero Lucía se había quedado helada. Sus ojos clavados en la pantalla reflejaban algo que yo reconocí al instante: terror puro. La segunda imagen cambió todo el ambiente. Era una foto de Lucía en un bar elegante besando apasionadamente a un hombre que sin duda no era Álvaro. En la esquina, la fecha revelaba que había sido tomada apenas 6 meses atrás, en pleno noviazgo. Un murmullo de asombro recorrió el salón. Álvaro quedó paralizado, su sonrisa desmoronándose poco a poco, mientras trataba de asimilar lo que veía. «¿Qué es esto?», gritó Lucía, perdiendo toda compostura. «¡Apaguen eso! ¡Apaguen eso ahora mismo!». Pero las imágenes siguieron: fotos y videos cortos de ella con distintos hombres durante su relación con Álvaro, en restaurantes caros, hoteles, departamentos privados. Algunas eran íntimas, otras abiertamente románticas. Todas fechadas, todas con ubicación precisa como pruebas irrefutables.
El salón explotó en caos. Invitados de pie, algunos grabando con sus teléfonos, otros discutiendo en voz alta. Los padres de Lucía se mostraban avergonzados, mientras los pocos familiares de Álvaro me miraban con una mezcla de horror y respeto. «Álvaro, no le creas», chilló Lucía aferrándose a su brazo. «Esto es falso. Tu madre está loca. Ha manipulado esas imágenes». Álvaro se apartó de ella bruscamente con el rostro deshecho entre dolor y confusión. «¿Son reales estas fotos?», preguntó con voz ronca. «Lucía, mírame a los ojos y dime si estas fotos son reales». Ella abrió y cerró la boca varias veces, como un pez fuera del agua. En vez de responder, se volvió hacia mí con una furia indescriptible. «¡Tú, vieja amargada!», me gritó delante de todos. «No soportas que tu hijo sea feliz. Siempre has estado celosa de mí. Siempre has querido destruirnos». Su máscara de perfección había caído al suelo. Esa era la verdadera Lucía, la que yo había vislumbrado durante 3 años, pero que Álvaro jamás había visto. «Celosa», repetí tranquila, mi voz atravesando el barullo. «Lucía querida, ¿de qué exactamente debería estar celosa?». En ese momento apareció el video más devastador. Lucía es en una cama de hotel con un hombre mayor en una situación íntima. La fecha mostraba que había sido grabado apenas 2 semanas antes de la boda. Álvaro emitió un sonido que me desgarró, un gemido animal de puro dolor. Se tambaleó como si lo hubieran golpeado físicamente. «¡Basta ya!», gritó el padre de Lucía poniéndose de pie. «Esto es una difamación, llamaré a la policía». «Por favor, háganlo», respondí con serenidad. «Estoy segura de que les encantará ver toda la evidencia que tengo guardada». Lucía, desesperada, miraba a los invitados con lágrimas que parecían más rabia que tristeza. «Esto es una venganza», chilló. «Esta mujer está obsesionada conmigo, ha pagado a gente para seguirme, para arruinarme la vida. Es una acosadora», pero sus palabras sonaban huecas. Las imágenes eran demasiado claras, demasiado bien documentadas para ser inventadas. El salón guardó silencio expectante. Finalmente Álvaro consiguió hablar. «¿Cuánto tiempo?», preguntó en un susurro que de alguna manera se escuchó en cada rincón del salón. «¿Cuánto tiempo has estado con otros?», preguntó Álvaro, su voz rota pero firme. Lucía lo miró con los ojos muy abiertos, consciente de que había perdido todo control. «Álvaro, amor, puedo explicarlo todo. Estas imágenes están fuera de contexto». «¿Cuánto tiempo, Lucía?», repitió esta vez con más fuerza. Esa insistencia la quebró. Por un instante vi un destello de verdad en sus ojos, antes de que volviera a ponerse a la defensiva. «No tengo que darte explicaciones a ti», explotó. «Y mucho menos frente a esta bruja manipuladora que tienes por madre». El insulto cruzó una línea que incluso los invitados más impactados no pudieron tolerar. Un murmullo de desaprobación recorrió el salón. Atacar a la madre del novio en pleno día de la boda era un tabú social imposible de justificar. Marisol, siguiendo mis indicaciones previas, comenzó a apagar las pantallas. El espectáculo había terminado, pero el daño ya estaba hecho. Álvaro se quitó lentamente su anillo de bodas, aquel que yo había ayudado a pagar en secreto, y lo dejó caer sobre la mesa principal. El sonido del metal golpeando el cristal retumbó en el silencio. «La boda se acabó», anunció con la voz quebrada. «Todos pueden irse a casa». Lucía, desesperada, hizo un último intento. Se arrodilló con su vestido blanco aferrándose al traje de Álvaro. «Álvaro, por favor, podemos solucionarlo. Fue solo sexo, no significó nada. Tú eres el único al que amo». La confesión lanzada sin pensar lo hizo retroceder, como si lo hubiera mordido una serpiente.
¿Solo sexo?, repitió incrédulo. ¿Solo sexo con cuántos hombres, Lucía? Ella entendió demasiado tarde su error. Abrió la boca, pero no salió palabra alguna. Los padres de Lucía la levantaron del suelo tomándola de los brazos. Su madre me lanzó una mirada de odio visceral mientras arrastraban a su hija, que lloraba a gritos hacia la salida. «Esto no se queda así», chilló Lucía. «Te voy a demandar, te voy a destruir, no sabes con quién te metiste». Sus amenazas se fueron apagando hasta perderse por la puerta, dejando atrás un salón lleno de murmullos y a un novio destrozado. Álvaro se acercó hacia mí con pasos lentos. Su rostro era un torbellino de dolor, desconcierto y algo más que no logré descifrar de inmediato. «Mamá», dijo con voz ronca, ¿Cómo sabías todo esto?» La pregunta que había temido finalmente había llegado, y yo sabía que ahora tendría que afrontar las consecuencias de mi decisión. Mientras lo miraba hecho pedazos, entendí que a veces salvar a alguien que amas significa convertirte en el villano de su historia, al menos por un tiempo. Los días que siguieron hasta aquella boda arruinada fueron los más duros de mi vida. Álvaro desapareció por completo. No respondía a mis que la mamada no abría la puerta cuando iba a su departamento y había pedido una licencia en su trabajo. Me enteré por su jefe de que estaba pasando por una crisis personal. Sabía que necesitaba tiempo para asimilar lo ocurrido, pero la incertidumbre me consumía. ¿Había hecho lo correcto? ¿O había roto para siempre la relación con mi hijo? El miércoles por la noche, justo una semana después de la boda, que nunca fue, sonó mi teléfono. Era Álvaro. «Necesitamos hablar», dijo sin rodeos. Su voz sonaba distinta, más dura, más fría de lo que jamás le había escuchado. «Por supuesto, hijo. ¿Quieres que vaya a tu casa?» «No. Ven al café de la Quinta Avenida, el que está junto al parque. Media hora». Colgó antes de que pudiera responder. Llegué 20 minutos antes de la hora pactada, con las manos temblando mientras esperaba. Cuando Álvaro finalmente apareció, apenas lo reconocí. Estaba más delgado, con ojeras profundas y la ropa arrugada de alguien que había dejado de cuidarse. Se sentó frente a mí sin saludar. En lugar de su habitual capuchino con azúcar, pidió un café negro. Me observó en silencio, como si quisiera leerme por dentro. Pasaron eternos minutos hasta que al fin habló. «¿Cómo lo sabías?». Intenté empezar a explicarle, pero me interrumpió bruscamente. «No quiero excusas todavía. Quiero hechos. ¿Cómo sabías que Lucía me estaba engañando?». Respiré hondo antes de responder. «Contraté a alguien para investigarla». El rostro de Álvaro se endureció aún más. «¿La mandaste a seguir?». «Sí». «¿Durante cuánto tiempo?». 6 meses. Álvaro cerró los ojos y se llevó las manos a la cabeza. «Jesús, mamá, ¿tienes idea de lo que has hecho?». «Salvé a mi hijo de casarse con una mujer que no lo amaba», respondí con firmeza. «Salvarme», se rió con amargura. «¿A esto le llamas salvarme? A humillarme delante de 200 personas, a destruir mi reputación, a convertirme en el chisme de toda la ciudad». Sus palabras me dolieron más de lo que estaba preparada para soportar. «Álvaro, yo nunca quise herirte, pero lo hiciste», me cortó en seco. ¿Tienes idea de lo que ha sido esta semana para mí? ¿Sabes cuántas llamadas he recibido? ¿Cuántos videos de la boda están circulando en las redes sociales? Yo no lo sabía, y la culpa comenzó a morderme por dentro. «Todo el mundo habla de esto», continuó. «Mis colegas, mis amigos, incluso desconocidos en la calle, me señalan como el tipo de la boda arruinada. ¿Tienes idea de cómo se siente eso? Hijo, yo no pensé...».
Exacto. No pensaste. No pensaste en cómo me iba a afectar a mí. Solo pensaste en tu necesidad de demostrar que tenías razón, en probar que siempre supiste que Lucía no era la indicada. Sus palabras eran cuchilladas, pero entendía que debía dejarlo desahogarse. ¿Y sabes qué es lo peor? Continuó con la voz quebrándose. Que probablemente tenías razón, pero eso no justifica lo que hiciste. Permanecimos en silencio varios minutos. Yo buscaba cómo responder mientras él batallaba con sus emociones. ¿Sabes qué me dijo Lucía ayer? Soltó al fin. Mi estómago se contrajo. ¿Hablaste con ella? Fue a mi departamento. Lloró, me rogó, me dijo que todo era culpa tuya, que la acosaste, que manipulaste las pruebas, que estabas obsesionada con arruinar su vida. Álvaro, tú sabes que eso no es cierto. Lo sé. Me miró con intensidad. Porque para serte sincero, mamá, ya no sé qué pensar de ti. La mujer que creía conocer jamás habría hecho algo así. Esas palabras me destrozaron. Sigo siendo la misma, hijo. Sigo siendo tu madre, la que te ama por encima de todo. Una madre que manda espiar a la novia de su hijo, que guarda pruebas durante meses, esperando el momento perfecto para exhibirla frente a todos. Una madre que vio cómo engañaban y manipulaban a su hijo, y que hizo lo que debía para protegerlo. Contesté con más firmeza de la que realmente sentía. Álvaro se recostó en su silla, estudiándome como si fuera una extraña. ¿Sabes qué más me dijo Lucía? Que tú siempre supiste que no era suficiente para mí, que desde el principio la trataste con frialdad, que nunca le diste una oportunidad real. ¿Y tú qué le respondiste? Le dije que se fuera al infierno, admitió. Porque por más enojado y traicionado que me sienta contigo, sé que tú jamás inventarías algo así. Las fotos eran reales, los videos eran reales, su infidelidad era real. Un respiro de alivio atravesó mi pecho, pero él no había terminado. Eso no cambia el hecho de que me traicionaste, mamá. No mintiéndome, sino guardando todo sin confiar en mí lo suficiente para decírmelo de frente. Si te lo hubiera dicho, me habrías creído... La pregunta quedó flotando entre nosotros. Álvaro desvió la mirada hacia la ventana, observando a la gente pasar. No lo sé, reconoció. Probablemente no. Tal vez habría pensado que estabas celosa o exagerando. Entonces entiende por qué hice lo que hice. No. Me miró de nuevo. Entiendo por qué sentiste que tenías que hacerlo, pero eso no lo convierte en algo correcto. Nos quedamos callados otra vez. Yo podía ver la batalla en sus ojos, el amor hacia mí luchando contra la sensación de traición. ¿Sabes lo que más me duele?, preguntó al cabo de un rato. Negué con la cabeza, temiendo la respuesta. Que tenía razón, que durante 3 años fui un ciego, que la mujer en la que creí estaba mintiéndome en la cara y yo era demasiado idiota para darme cuenta. Álvaro, no eres idiota. Lucía es muy hábil manipulando. ¿Cómo no lo vi, mamá? Su voz se quebró. ¿Cómo pude estar tan enamorado de alguien que en realidad no existía? Ver a mi hijo tan destrozado me partía el alma. Extendí mi mano sobre la mesa para tomar la suya, pero él la retiró de inmediato. No, mamá, dijo con voz apagada. Todavía no, aún estoy demasiado enojado contigo. ¿Hay algo que puedas hacer para arreglar esto?, pregunté con un hilo de esperanza. Álvaro guardó silencio largo rato hasta que finalmente murmuró. Quiero saber todo. Quiero saber exactamente cuándo empezaste a sospechar de ella, qué te llevó a contratar al investigador y por qué esperaste hasta el día de la boda para destaparlo todo. ¿Estás seguro algunas cosas van a doler? Ya estoy lastimado, mamá. Lo único que necesito ahora es la verdad completa.
Asentí sabiendo que había llegado el momento de contarle todo, incluso las partes que había querido callar para siempre. «Está bien», dije con calma. «Pero tienes que entender que todo lo hice por amor, aunque ahora no lo sientas así». Álvaro asintió con rigidez. «Habla». Y así comencé a relatarle lo que había guardado durante 6 meses, consciente de que cada palabra podía acercarnos o terminar de rompernos para siempre. Todo comenzó 8 meses atrás. Bajé la mirada hacia mi taza de café para no encontrarme con sus ojos. ¿Recuerdas cuando Lucía te canceló la celebración de tu cumpleaños a última hora porque supuestamente tenía una emergencia familiar? Álvaro frunció el ceño. Sí, dijo que su abuela estaba enferma y que debía viajar a Miami con urgencia. No hubo ninguna emergencia, hijo. Esa misma noche la vi cenando en el restaurante Le Jardín con un hombre mucho mayor. Estaban claramente en una cita romántica. El rostro de Álvaro se endureció. ¿Por qué no me dijiste nada? Porque pensé que quizás había una explicación, que podía ser un pariente o un viejo amigo de la familia. Pero algo en su manera de comportarse me inquietó. Recordaba aquella noche con total claridad. Una paciente me había regalado un cupón de descuento que estaba por vencer, y decidí darme el lujo de ir aunque era un sitio demasiado caro para mí. Pensé que después de tantos turnos dobles, me merecía una velada especial. Estaban en una mesa privada en la esquina. Continué. Él le tomaba las manos, le acariciaba el cabello. Y Lucía reía de esa manera que solo hace cuando quiere seducir. La misma forma en que se reía contigo al principio. Los puños de Álvaro se cerraron con fuerza sobre la mesa. ¿Y qué pasó después? Los seguí hasta el Hotel Real Mérida. Los vi entrar juntos. Confesarlo me resultó más fácil de lo esperado, pero ver el dolor en los ojos de mi hijo me hizo dudar una vez más de si había hecho bien en contarle todo. Al día siguiente, proseguí, fui a tu departamento dispuesta a hablar contigo. Estaba decidida a contarte lo que había visto. Pero cuando llegué, Lucía estaba allí, actuando como la novia perfecta, preparándote el desayuno, preguntándote por tu día. Y al verla tan normal decidiste callar, murmuró él. Decidí que necesitaba más pruebas, que una sola noche podía tener alguna explicación inocente, aunque pareciera imposible. Mentía. La verdad era que esa mañana traté de decírselo, pero al ver la sonrisa de Álvaro, esa que no le veía desde hacía años, perdí el valor. Entonces empecé a fijarme más. Continué. En detalles que antes había pasado por alto. Lucía siempre tenía dinero para lujos, aunque tú me habías dicho que estaba sin trabajo estable. Álvaro asintió lentamente. Siempre me decía que sus padres le daban una mensualidad. Sí, sus padres tienen dinero, pero no tanto como para sostener ese nivel de vida. Bolsos de $3,000, zapatos de diseñador, tratamientos de belleza cada semana, no cuadraba. Durante las siguientes semanas, empecé a documentar las inconsistencias, viajes de trabajo, que no tenían empresa detrás, noches, con amigas que en realidad no sabían nada cuando me las encontraba en el súper. ¿Y cuándo decidiste contratar al investigador?, preguntó Álvaro. ¿Cuándo te mudaste con ella hace 6 meses? Ese día que viniste emocionado a decirme que habían decidido vivir juntos, que ya hablaban de matrimonio, de hijos de futuro. Y yo sabía que tenía que estar completamente segura antes de arruinar tus planes. Pero la verdad era más oscura. El mismo día que Álvaro me anunció que se mudaría con Lucía, ella había venido con él a mi departamento. Mientras mi hijo estaba en el baño, Lucía se me acercó con esa sonrisa helada que siempre reservaba para cuando estábamos solas. «Ya puedes dejar de fingir que te caigo bien, Rosa»,
me había susurrado en aquella ocasión. Los dos sabemos que nunca fui lo suficientemente buena para tu precioso hijo. Yo nunca dije eso, le respondí. No necesitaste decirlo. Lo noto en tu mirada cada vez que me observas. Pero te diré algo, Álvaro me ama a mí, no a ti. Y cuanto más intentes meterte entre nosotros, más se va a alejar de ti. En parte tenía razón. Durante su relación con Lucía, Álvaro se había ido distanciando poco a poco de mí, siempre con excusas que parecían lógicas. El investigador privado se llama Roberto Méndez. Le confesé a mi hijo. Es un ex policía que ahora se dedica a descubrir infidelidades. Le pagué con lo que tenía ahorrado para mi jubilación. Álvaro levantó la cabeza de golpe. Mamá, usaste tus ahorros de retiro. Era una inversión en tu felicidad, respondí con sencillez. Dios mío, murmuró pasándose las manos por el cabello. ¿Cuánto le diste? Eso ya no importa. ¿Cuánto, mamá? $5.000 por 6 meses de investigación. El número lo dejó helado. Yo sabía que estaba calculando mentalmente cuánto representaba eso de mi sueldo como enfermera. Roberto fue muy profesional, añadí antes de que pudiera protestar. Me entregaba reportes semanales con fotos, videos, registros de ubicación. Lucía tenía una rutina casi fija los lunes y jueves. Por la noche se veía con el hombre mayor del restaurante, un empresario casado llamado Ricardo Westbrook. Los miércoles por la tarde le tocaba a un instructor de gimnasio de 25 años. Y los fines de semana alternos salía con un médico divorciado. El rostro de Álvaro se puso cenizo. 3 hombres distintos, a veces 4. De vez en cuando aparecía uno nuevo. Roberto incluso sospechaba que algunos eran citas pagadas que le daban dinero a cambio de su compañía. La verdad era aún más cruda de lo que le estaba diciendo. Roberto había descubierto que Lucía tenía perfiles en varias aplicaciones para mujeres que buscaban relaciones con hombres mayores y ricos. En esencia, vivía una doble vida de novia ejemplar y mujer de compañía. ¿Por qué no me dijiste nada durante esos 6 meses? Preguntó Álvaro con voz rota. Porque cada vez que veía la evidencia, una parte de mí quería estar equivocada. ¿Y por qué? Porque sabía que esto te destrozaría. Pero al final decidiste decírmelo. Decidí que tenías derecho a saber la verdad antes de casarte con ella. Álvaro se quedó callado varios minutos procesando cada palabra. ¿Y por qué esperaste justo hasta la boda? Preguntó al fin. ¿Por qué no me lo dijiste una semana antes, un mes antes? Esa era la pregunta que más temía. Porque si te lo decía en privado, Lucía encontraría la forma de convencerte de que era mentira, de que yo estaba celosa, que había manipulado las pruebas, que solo quería arruinar tu felicidad. Mostrar las fotos en la boda era la única manera de asegurarme de que no pudiera negarlo. Con 200 testigos delante, no podía decir que eran falsas o que yo había montado todo. Álvaro asintió lentamente, comprendiendo la lógica cruel detrás de mi plan. También sabía, admití con dificultad, que si esperaba después de la boda, ya sería demasiado tarde. El divorcio habría sido más complicado, más costoso, más doloroso para ti. ¿Y no pensaste que humillarme públicamente también sería doloroso? Pensé que ese dolor sería pasajero, que tarde o temprano entenderías que lo hice por amor. Álvaro se recostó en su silla, exhausto. ¿Sabes lo que más me molesta de todo esto? Negué con la cabeza. Que durante esos 6 meses en los que tú ya sabías la verdad, me dejaste organizar una boda, gastar dinero, ilusionarme con un futuro que sabías que era mentira. Me dejaste vivir en una fantasía mientras tú tenías todas las pruebas para derrumbarla. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Álvaro, yo
Él levantó la mano para detenerme. Entiendo por qué lo hiciste. Incluso entiendo por qué sentiste que tenías que esperar hasta ese día. Pero eso no borra el hecho de que me mentiste durante 6 meses. Tenía razón. Y yo lo sabía. En mi intento por protegerlo había terminado traicionando su confianza de otra manera distinta, pero igual de dolorosa. ¿Hay algo más que necesites saber?, preguntó. Había mucho más. Detalles sórdidos de la vida de Lucía que jamás quise que Álvaro conociera, pero ya le había contado lo esencial. Solo recuerda que todo lo que hice fue porque te amo más que a mi propia vida, dije. Y porque la idea de verte casado con alguien que solo te utilizaba me resultaba insoportable. Álvaro asintió, pero su expresión seguía fría y lejana. Necesito tiempo para procesar todo esto, dijo al fin, para decidir si puedo perdonarte. Mientras lo veía levantarse y alejarse, entendí que salvarlo de Lucía podía haberme costado a mi propio hijo para siempre. Pasaron 2 semanas sin noticias de Álvaro, después de nuestra conversación en el café. 2 semanas que parecieron años en las que cada llamada que no llegaba, cada mensaje no contestado eran como otra confirmación de que lo había perdido para siempre. Intenté mantenerme ocupada con turnos extra en el hospital, pero mis colegas empezaron a notar mi distracción. Una noche, mientras revisaba por 3ª vez los medicamentos de un paciente en menos de 1 hora, mi supervisora Janet me tomó del brazo y me llevó aparte. Rosa, cariño, ¿qué pasa? No has sido tú misma estas últimas semanas. No sabía cómo explicar que había destrozado mi relación con mi único hijo, tratando de salvarlo. Solo alcancé a decir: son problemas familiares. ¿Quieres hablar de ello?, insistió Janet con esa calidez tan suya. No hay mucho que decir, respondí. A veces hacer lo correcto trae consecuencias que no imaginabas. Ella sintió comprensivamente. Los hijos adultos pueden ser complicados, pero el amor verdadero siempre encuentra la manera de sanar. Ojalá fuera tan sencillo, pensé. Un miércoles por la noche, mientras cenaba sola frente al televisor, con las noticias de fondo, sonó el timbre. Mi corazón se aceleró al pensar que podría ser Álvaro, pero cuando abrí la puerta me encontré cara a cara con Lucía. Se veía deshecha, su cabello siempre impecable estaba revuelto, sin una gota de maquillaje. Los ojos hinchados y rojos de tanto llorar. Vestía unos vaqueros y una camiseta arrugada la primera vez que la veía sin ropa de diseñador. Necesitamos hablar, soltó sin rodeos. No creo que tengamos nada que discutir, respondí empezando a cerrar la puerta. Álvaro no me habla, dijo rápido colocando el pie para evitar que cerrara. Ha cambiado las cerraduras de su departamento. Sus amigos me cuelgan el teléfono. Tú has destruido mi vida por completo. Tú destruiste tu propia vida, Lucía. Yo solo me aseguré de que Álvaro conociera la verdad. ¿La verdad?, se rió amargamente. ¿Qué sabes tú sobre la verdad? ¿Quieres saber por qué estaba con esos otros hombres? A pesar de mí misma sentí curiosidad. Ilumíname. Porque Álvaro no me daba lo que yo necesitaba, respondió con veneno en la voz. Ni económicamente, ni emocionalmente, ni físicamente. Él es un buen hombre, pero es ordinario, predecible. Los otros me ofrecían aventura, emoción, cosas que él jamás podría darme. Sus palabras me encendieron de rabia. Entonces, ¿por qué ibas a casarte con él? Porque él sí me amaba de verdad. Porque era estable, confiable. Porque pensé que podía tener lo mejor de ambos mundos, seguridad con Álvaro y pasión con los demás.
Y Álvaro no merecía saber que para ti solo era un compromiso. Lucía se encogió de hombros con una indiferencia helada. Él habría sido feliz. Yo habría sido una buena esposa. Habríamos tenido una vida cómoda. Lo que él no supiera no lo habría lastimado. A menos que tú te hubieras entrometido. La conversación me revolvía el estómago, pero necesitaba escucharla hasta el final. ¿Qué quieres de mí, Lucía? Quiero que llames a Álvaro, que le digas que todo fue un malentendido, que las fotos estaban fuera de contexto, que me des una segunda oportunidad. La audacia de su petición me dejó sin palabras por un instante. ¿Estás completamente loca?, pregunté finalmente. Estoy desesperada, admitió. Y por primera vez vi algo genuino en sus ojos. Álvaro era mi mejor opción. Sin él no tengo nada. Los otros hombres solo fueron aventuras. Ninguno iba a casarse conmigo. Eso no es mi problema. Podría hacerlo, dijo y su voz se volvió amenazante. Podría decirle a Álvaro cosas sobre ti que no le gustarían nada. Como el hecho de que pagaste la mitad de nuestra boda sin contárselo. Como que gastaste tus ahorros de jubilación para contratar a un investigador privado. Como que has estado obsesionada conmigo desde el día en que me presentaste. Sus amenazas no me intimidaron. Adelante, dile todo eso. Al menos serían verdades, no como las mentiras que tú le dijiste durante 3 años. Lucía notó que su estrategia no estaba funcionando. Su expresión cambió, volviéndose más desesperada. «Por favor», dijo, y por primera vez desde que la conocía parecía realmente vulnerable. «Solo necesito que me ayudes a recuperarlo. Te prometo que seré una mejor mujer, que dejaré a los otros hombres, que me convertiré en la persona que Álvaro merece». «Ya es demasiado tarde para eso». «No lo es», gritó perdiendo toda compostura. «Todavía me ama. Lo veo en sus ojos cuando me mira. Solo necesita tiempo para perdonarme». «Lucía, Álvaro nunca te va a perdonar. Y aunque lo hiciera, jamás podría confiar en ti de nuevo. ¿Qué clase de matrimonio sería ese? Uno mejor que el que vas a tener tú con él», espetó. «Porque después de lo que hiciste él, tampoco va a poder confiar en ti». Sus palabras me golpearon porque encerraban una verdad que yo misma había tratado de ignorar. «Al menos yo hice lo que hice por amor», respondí. «Tú lo hiciste por conveniencia». Lucía me miró con un odio puro, pero de pronto se desplomó. Se deslizó contra la pared hasta quedar sentada en el suelo del pasillo sollozando. «No tienes idea de lo que es vivir así», murmuró entre lágrimas. «Fingir todo el tiempo, pretender ser alguien que no eres, esforzarte por agradar a todos, solo para sobrevivir». A pesar de todo lo que había hecho, sentí una punzada de lástima por ella. «Entonces, ¿por qué no buscaste ayuda? ¿Por qué no intentaste cambiar de verdad? Porque esta era la única manera que conocía de obtener lo que quería», confesó. «Y porque funcionaba, hasta que apareciste tú». Nos quedamos en silencio varios minutos. Lucía llorando en el suelo, yo de pie en la puerta, dudando si cerrarla o no. «¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?», dijo finalmente, limpiándose las lágrimas. Que probablemente habría Paul aprendido a amarlo de Dea. Con el tiempo, Álvaro es el tipo de hombre del que es fácil enamorarse si le das la oportunidad. Pero yo nunca se la di. Le mentí desde el primer día». «Sí», asentí. «Y ahora es demasiado tarde». Se levantó despacio, alisándose la ropa arrugada. «Álvaro va a venir a verte pronto», dijo mientras se alejaba. «Está tratando de decidir si puede perdonarte.
Pensé que debías saberlo. ¿Cómo lo sabes? Porque lo conozco mejor de lo que crees. Y porque a pesar de todo él te ama. Lo suficiente como para considerar perdonar incluso esto. Después de que se fue me quedé de pie en la puerta mucho rato, tratando de procesar nuestra conversación. Por primera vez había visto a la verdadera Lucía, no la mujer calculadora y manipuladora, sino la persona desesperada y perdida que se ocultaba tras la máscara. No cambió mi opinión sobre lo que había hecho, pero me ayudó a comprender por qué lo había hecho. 3 días después, Álvaro apareció en mi puerta. Se veía mejor que la última vez, había recuperado algo de peso, y sus ojos ya no tenían esas ojeras profundas. ¿Podemos hablar?, preguntó. Esta vez su voz no tenía la dureza de nuestra última conversación. «Por supuesto», respondí dejándolo pasar. Se sentó en el mismo sofá donde había jugado videojuegos de adolescente, donde tantas veces vimos películas en noches de viernes cuando era niño. «He estado pensando mucho en todo lo que me dijiste», comenzó, «y en lo que significa para nosotros». Mi corazón se aceleró aunque traté de mantenerme serena. «También hablé con Lucía», continuó. «Ah, sí, ¿cuándo?» «Ayer. Fue a mi oficina. Me pidió que la perdonara, que te pidiera a ti que retiraras las acusaciones, que empezáramos de cero». «¿Y qué le dijiste?», pregunté con el corazón encogido. Álvaro me miró directo a los ojos. Le dije que la persona a la que creí amar nunca existió realmente. Que no puedes perdonar a alguien que en realidad nunca fue auténtico. Sentí una mezcla de alivio y tristeza por él. Pero también le dije algo más. Continuó. Le dije que lo que tú hiciste estuvo mal, pero que entendía por qué lo hiciste, y que a diferencia de ella sabía que tú me amabas lo suficiente como para arriesgar nuestra relación con tal de protegerme. Las lágrimas me nublaron la vista. «Álvaro, no he decidido todavía si puedo perdonarte», me interrumpió con firmeza. «Pero he decidido que quiero intentarlo porque a pesar de todo sigues siendo mi madre. Y porque creo que tenías razón sobre Lucía, aunque la forma en que manejaste las cosas no fuera la correcta». En ese instante comprendí que aunque el camino hacia la reconciliación sería largo y doloroso, mi hijo había elegido darme una segunda oportunidad. 6 meses después del desastre de la boda, Álvaro y yo estábamos sentados en mi pequeña cocina compartiendo una cena casera, como tantas veces lo habíamos hecho durante su infancia. Pero esta vez era distinto. Esta vez había completa honestidad entre nosotros. «¿Sabes de qué me di cuenta la semana pasada?», dijo mientras servía más vino en nuestras copas. «¿De qué?». «De que durante los 3 años que estuve con Lucía, casi nunca venía a beberte. Siempre tenía una excusa, que estaba cansado, que Lucía había planeado algo, que tenía trabajo pendiente». Asentí. Yo lo había notado, pero nunca quise presionarlo. Ahora me doy cuenta de que ella programaba intencionalmente compromisos para los días en que solía visitarte, cenas con sus padres, eventos sociales, viajes de fin de semana. Siempre había algo más importante. «Álvaro, no necesitas». «Sí necesito», me interrumpió suavemente. «Necesito decirlo. Lucía me fue alejando de ti poco a poco. Y yo se lo permití porque pensé que así funcionaban las relaciones serias, que tenía que elegir entre mi pareja y mi madre». Tomó un sorbo de vino y continuó. «Pero la verdad es que una mujer que realmente me amara nunca me habría pedido que eligiera. Habría buscado la manera de incluirte, no de apartarte. En esos meses habíamos tenido muchas conversaciones como esa, donde Álvaro analizaba su relación con Lucía, con la claridad que solo llega cuando se rompen las ilusiones». «¿Alguna vez la extrañas?»,
Le pregunté. Álvaro reflexionó antes de responder. Extraño la idea de ella. Extraño la sensación de estar enamorado. Pero no extraño a la persona real porque ahora entiendo que nunca la conocí realmente. Había sido un proceso lento. Al principio Álvaro pasó por todas las etapas del duelo: negación-enojo, negociación-depresión. Hubo días en que se culpaba a sí mismo por haber sido tan ciego, y otros en que me culpaba a mí por destruir lo que él creía que era felicidad. Pero poco a poco, con la ayuda de un terapeuta al que empezó a ir, fue comprendiendo todo con mayor lucidez. El doctor Peterson me preguntó algo interesante esta semana. Comentó. Me preguntó si alguna vez sentí que podía ser completamente yo mismo con Lucía. Y la respuesta fue no. Siempre estaba intentando ser la versión de mí que yo pensaba que ella quería, más sofisticado, más exitoso, más interesante. Nunca pude relajarme de verdad con ella. Yo sabía exactamente a lo que se refería. Durante esos 3 años vi cambios sutiles en él, más preocupado por su apariencia, más ansioso, en su trabajo más distante, de sus amigos de siempre, a quienes Lucía consideraba inmaduros. ¿Sabes cuándo me convencí definitivamente de que habías hecho lo correcto?, preguntó de pronto. Negué con la cabeza. Hace 3 semanas, cuando me encontré con Ricardo Westbrook en el banco. Mi estómago se contrajo. Ricardo Westbrook, el empresario casado con quien Lucía se veía los lunes y jueves. ¿Y qué pasó? Al principio no lo reconocí, pero en cuanto me presenté, él supo de inmediato quién era yo. Ah, me dijo, tú eres el novio, no el ex, ni el hombre con el que iba a casarse, solo el novio, como si yo fuera uno más en la lista de Lucía. Álvaro hizo una pausa, claramente reviviendo aquella charla. Después me dijo algo que no puedo sacarme de la cabeza. Esa chica colecciona hombres como si fueran trofeos. Cada uno cumplía un papel distinto. Tú eras el estable, el que le daba legitimidad social. Yo era el que le llenaba de regalos y dinero. El instructor del gimnasio le daba aventura y pasión. Nunca fuiste su único amor, Álvaro. Solo eras otra pieza en su tablero de ajedrez. Sus palabras me dolieron incluso a mí. No podía imaginar lo que habrían causado en mi hijo. ¿Sabes qué fue lo peor de esa conversación?, continuó. Que él parecía sorprendido de que yo no lo supiera. Como si fuera evidente para todos, menos para mí. Me dijo, pensé que todos los hombres en su vida sabían de los otros. Ella no era precisamente discreta. Nos quedamos en silencio procesando aquella crueldad. En ese momento, dijo finalmente Álvaro, entendí por completo por qué hiciste lo que hiciste. Y me di cuenta de que si no hubieras sido tú, tarde o temprano, yo habría descubierto la verdad de una forma mucho más dolorosa. Durante esos 6 meses, Álvaro había ido reconstruyendo poco a poco su vida. Recuperó amistades que había descuidado mientras estuvo con Lucía, retomó pasatiempos e intereses olvidados, y lo más importante, comenzó a verse como alguien digno de un amor verdadero, no condicionado. ¿Has sabido algo de ella?, pregunté. Se mudó a Los Ángeles el mes pasado. Su hermana me llamó para decírmelo. Al parecer conoció a un productor de cine en una fiesta y decidió empezar de nuevo allá. No me sorprendió. Lucía siempre corría hacia la siguiente oportunidad, en lugar de enfrentar las consecuencias de sus actos. ¿Y cómo te sentiste al enterarte? Aliviado, admitió Álvaro. Aliviado de no tener que toparme con ella en el supermercado o en un restaurante. Aliviado de que haya un océano de distancia entre nosotros. Álvaro se levantó para servir el postre, un pastel de chocolate que había horneado esa misma tarde,
redescubriendo un talento que había dejado de lado porque a Lucía le parecía demasiado doméstico. «Mamá», dijo mientras cortaba las porciones, «hay algo que quiero decirte». «¿Qué es?» «Gracias». Esa palabra tan simple cargaba tanto peso que sentí las lágrimas subirme a los ojos. No solo por salvarme de cometer el mayor error de mi vida, continuó, sino por estar dispuesta a convertirte en la villana de mi historia, con tal de protegerme. Sé que sabías que podía odiarte por lo que hiciste, pero aún así lo hiciste porque creías que era lo correcto. Álvaro, y tenías razón en todo en tus sospechas sobre Lucía, en cómo me estaba cambiando, en que jamás habría escuchado la verdad si me la hubieras dicho en privado. Se sentó frente a mí y me tomó las manos sobre la mesa. Lamento haberte hecho pasar meses con la incertidumbre de si me habías perdido. Lamento no haber confiado en tus instintos desde el principio. Y lamento que tuvieras que cargar sola con la verdad durante tanto tiempo. Yo lamento haberte mentido esos 6 meses. Respondí. Lamento haberte dejado organizar una boda sabiendo que no sucedería. Lamento que fueras humillado delante de todos. Pero no lamentas haber hecho lo que hiciste, dijo. No era una pregunta. No, admití. Si tuviera que hacerlo de nuevo, quizá elegiría otra forma de revelarte la verdad, pero no me arrepiento de haberte salvado de Lucía. Álvaro sonrió. La primera sonrisa genuinamente feliz que le veía en meses. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto? Dijo. Que ahora sé lo que es el amor real. No el amor obsesivo y manipulador que sentía por Lucía, sino el amor incondicional que tú tienes por mí. Ese amor que se sacrifica sin esperar nada a cambio. Entonces lloré lágrimas de alivio y gratitud que llevaba meses guardando. Y ahora que sé cómo se siente ser amado de verdad, añadió, nunca más voy a conformarme con menos. Después de cenar nos sentamos en el sofá a ver una película vieja como tantas noches de su infancia. Álvaro apoyó la cabeza en mi hombro, algo que no hacía desde hacía años. «Mamá», dijo en medio de una escena aburrida. La próxima vez que traiga una novia a casa, prométeme que me dirás lo que piensas de ella, pero con honestidad directa. Sin investigadores privados, sin videos sorpresa». Me reí. «¿Estás seguro de que podrás con la verdad directa? Después de todo lo que hemos pasado, creo que puedo con cualquier cosa». Esa noche, después de que Álvaro se fue, me quedé sola en mi cocina con una taza de té, pensando en los últimos 9 meses. Había perdido mis ahorros arriesgado, mi relación con él, y para muchos, había quedado como una suegra cruel y vengativa. Pero había salvado a mi hijo de una vida llena de mentiras. Le había enseñado a valorarse lo suficiente como para exigir amor genuino. Y había recuperado al muchacho, que poco a poco estaba perdiendo desde hacía 3 años. Por primera vez desde la noche de la boda me sentí en paz. A veces el amor exige decisiones difíciles. A veces proteger a quien amas significa aceptar que te odien por un tiempo. Y a veces la única manera de salvar a tu familia es arriesgarte a perderla. Pero al final el amor verdadero siempre prevalece. Y Álvaro y yo éramos la prueba viviente de eso. Mientras apagaba las luces esa noche, supe que había hecho lo correcto. No por el resultado, sino porque actué desde el amor más puro que existe, el de una madre dispuesta a sacrificarlo todo por la felicidad de su hijo.